Hoy venimos con el tema del enfoque de género en los acuerdos de paz y para esto contamos con otro invitado excepcional, Juan Carlos Prieto García, que por su trayectoria tiene una gran experiencia en este tema. Juan Carlos Prieto es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en comunicación y periodismo de la Universidad de los Andes. En su práctica profesional ha trabajado como docente, ha realizado estudios e investigaciones de personas con VIH en la cárcel Modelo y también estudios en derechos humanos. Tiene amplia experiencia en el sector público, ha sido coordinador general del proyecto Obras con Participación Ciudadana, asesor de despacho del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, donde obtuvo una amplia experiencia en participación ciudadana, comunitaria y en procesos de trabajo con diversas poblaciones y sectores sociales. Desde el 2012 es director de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación. Gran parte de su trabajo se centra en temas de derechos humanos, diversidad sexual y política pública LGBTI, además de temas que tienen que ver con espacio público, educación, violencia contra la mujer, víctimas del conflicto, cambio cultural, ingresos y empleo y fortalecimiento de la participación. Juan Carlos Prieto, además, es impulsor de la Semana por la Igualdad, que tendrá lugar, dará comienzo la semana que viene, y será él quien nos invite a participar en esta semana. Muchas gracias, Juan Carlos, por aceptar nuestra invitación y tienen la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todas, para todos. Una presentación muy interesante. Creo que es más interesante de lo que realmente es, pero muchísimas gracias por tanto título de halago. Bueno, sí, realmente venimos de la Dirección de Diversidad Sexual. En Bogotá existe, para quienes no sepan, una política pública que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas que se identifican sexualmente como lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero y personas intersexuales. Esta política pública ya en contados 2 años cumple los primeros 10 años de su implementación y dentro de sus grandes acciones y dentro de sus grandes apuestas es indiscutible que Bogotá a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, se está consolidando como una ciudad en la que estos temas ya están en la agenda pública, donde estos temas realmente empiezan a transformar una ciudad que discutiblemente sigue siendo bastante discriminatoria hacia las personas que construyen su identidad sexual de manera diversa. Hoy Bogotá tiene unos indicadores aún muy elevados de discriminación. Alrededor del 70% de las personas de los sectores de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales sienten haber sido discriminadas en la ciudad, y aunque ese indicador en comparación al año 2010 se redujo en casi 30 puntos porcentuales, que da cuenta de cierta manera de un trabajo interesante que se viene haciendo desde el distrito, pues aún es alarmante que las personas de los sectores LGBTI en Bogotá, casi en el 70%, sientan que sus derechos se sienten discriminados y que sus derechos son vulnerados. Y que por supuesto esta discriminación se atraviesa, entre otras cosas, por temas tan importantes inclusive como el género, la identidad de género, la clase, el estrato socioeconómico y por supuesto no es lo mismo hablar del gay de Chapinero, del marica de Bosa, no es lo mismo hablar de una mujer transgénero que trabaja y que ha tenido posibilidades de salir adelante completando su ciclo educativo a una mujer transgénero que ejerce prostitución en el barrio Santa Fe, en donde las condiciones, por supuesto, tienden a ser aún más problemáticas y los entornos de vulnerabilidad tienden a ser más fuertes para estas personas, en donde inclusive hemos llegado a identificar casos de mujeres transgénero en Bogotá que no han salido del barrio Santa Fe desde hace 10 años, porque creen no tener derecho a movilizarse por Bogotá, a tener la posibilidad de apropiarse de esta ciudad, a no tener derecho a inclusive a votar
porque consideran que eso no es para ellas, como se nombran, para las maricas. Entonces, claro, es bastante compleja la situación, pero indiscutiblemente esta política pública ha permitido empezar a transformar estas realidades, y más allá del instrumento de política pública, pues el proceso que vienen desarrollando los líderes, las lideresas, las organizaciones sociales, desde los barrios, desde la base, para empezar a normalizar, lo pongo entre comillas, algo que realmente las personas consideran extraño. Y seguramente para muchos de ustedes, para muchos de ustedes, esto que les estoy hablando es extraño, porque dirán, ¿cómo así? Es que hay personas que creen que no pueden caminar, que no pueden correr Transmilenio, que no pueden ir a un centro comercial, que no pueden ir a un parque. Bueno, en Bogotá sí pasa eso. Muchas personas consideran que no pueden hacerlo, y otras tantas consideran efectivamente que no tenemos derecho a esos espacios de esparcimiento que parecieran naturales por el simplemente hecho de ser ciudadanos y ciudadanas. Y por supuesto, de lo que vamos a hablar hoy, la paz, y que tiene mucho que ver con este lamentable, y debo decirlo no solo como funcionario, sino como ciudadano, la lamentable derrota del sí y la ganancia del no alrededor de este plebiscito por la paz, que evidenció, entre otras cosas, que un tema que parecía subordinado y que nos parecía, allá los LGBTs en esa bolsita de dulces de colores, pues empezó a ser protagonista de una discusión llamándola la ideología de género, que estaba atravesado por los acuerdos de La Habana, y que inclusive llegó a pensarse en temas absurdos, que uno se ríe, pero que son absurdos a la hora de debatirlos, como el rayo homosexualizador y todas estas bromas que giran en torno, por supuesto, que nos parecen chistosas, claro, y a mí también me parecían chistosas, y de hecho en la oficina molestábamos con el tema, pero que de fondo tiene una trascendencia o una ratificación de lo que poco sabemos, es que Colombia sigue siendo un país en el que discriminamos, lo que es diverso, lo que es diferente, lo que nos parece extraño. Entonces, hoy nos han invitado desde el IPASUR, gracias por supuesto a un trabajo que venimos ya desarrollando desde hace varios años, a que les comentemos pues precisamente qué era esto del enfoque de género, bueno, esa mal llamada ideología de género en los acuerdos de paz de La Habana. Y creo que vamos a empezar por tres momentos, digamos, hemos dividido la presentación en tres escenarios. Uno, por supuesto, qué significó hablar de la inclusión del enfoque de género y de diversidad sexual en los acuerdos, cómo se dio ese proceso. Dos, cuál es la evidente crisis que gira en torno a este tema de la ideología de género o el enfoque de género. Insisto, esa tal ideología de género no existe. Existe el enfoque de género, eso sí existe, y veníamos discutiendo con Cris, que está aquí a mi lado, justamente el tema como una categoría analítica, que muchas veces pensamos el enfoque de género más en términos de hablar de mujeres, ¿sí? O de las mujeres en sus diversidades, pero cuando hablamos de la categoría como tal de género, pues estamos hablando tanto de hombres como de mujeres, y de, por supuesto, todas las diversidades que componen a esos hombres y mujeres que pueden ser objeto de esa categoría de análisis. Lo otro, y por último, es como mirar, pues, desde la competencia que tenemos desde el distrito, cómo realmente reconocer esos avances, por lo menos en papel, que no han sido validados, pero que por lo menos en papel existen, de reconocer a las personas de los sectores LGBTI como parte de este conflicto, como actores también del conflicto armado, no solo como víctimas, también lo discutíamos, sino que pasa con aquellos actores armados que también se reconocen abiertamente como lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Entonces, creo que aquí parte, por supuesto, una discusión muy interesante en pensarnos eso. ¿Qué es ese enfoque de género? Y les decía, no parte de otra cosa que hablar de una categoría de análisis, y que de cierta manera en Bogotá, con la política pública LGBT, nos inventamos otro término, el enfoque de orientaciones sexuales e identidad de género. En los textos, en la gente eso no existe, ella me lo engañó mucho, pero realmente sí es un avance, no solo hablar del enfoque de género, sino también de orientaciones sexuales e identidad de género, porque garantiza que aquello que es innombrable realmente sea evidente y que realmente sea tenido en cuenta a la hora de discutir un
tema tan importante como la paz. Y no solo estoy hablando de la finalización del conflicto, sino también de la construcción de la paz, que ese es otro reto muy grande que tendrá este país en algún momento, seguramente en el que pues, supongo la mayoría de las personas que estamos acá esperamos. Y es que en La Habana, solo hasta septiembre de 2014 se crea la subcomisión de género. Si ustedes recuerdan, muchas de las imágenes de la instalación de los acuerdos o de la mesa de diálogo planteaba una serie de actores allí, hombres, en donde uno, pues, por supuesto, a través de una foto no podría saber si es gay, o si es bisexual, o si transitan los géneros, pero por lo menos sí lograba identificar que son personas, tanto desde el gobierno nacional como desde las FARC, que no tenían en su cabeza, que de cierta manera no podían pensar más allá de la finalización del conflicto, pero encarnado en un hombre heterosexual que no está atravesado por otra serie de dinámicas o otra serie de identidades. Entonces creo que abrir esa subcomisión en este año permitió visibilizar algo que estaba invisible, y es que también las mujeres, que también las personas de los sectores LGBT hacen parte de este conflicto y que también son víctimas de este conflicto, y que era necesario también dialogar en torno a este tema, y que era no solo dejarlo evidente en una discusión, sino que en los acuerdos, en los textos finales debía quedar plasmada la relación que existe entre esta posibilidad de paz y las personas de los sectores LGBT. Es evidente también, y eso por supuesto es parte yo diría, de los logros más importantes de estos acuerdos, es que en ningún acuerdo de paz del mundo han mencionado o se ha mencionado como parte del conflicto, como parte también de la solución, a las personas de los sectores LGBT. De hecho, la ley de víctimas en Colombia no reconoce la identidad sexual como una causal de desplazamiento o de violencia. Es decir, hay muchas personas de los sectores LGBT que han llegado a Bogotá víctimas del conflicto armado y han sido desplazadas en razón a ser el marica del pueblo o a ser la trans del pueblo, ¿sí? Y que por su razón, por el hecho de ser trans, por el hecho de ser gay, por el hecho de ser lesbiana, fueron objeto militar de tanto actores al margen de la ley como actores armados legales, por decirlo de alguna manera, o la policía de leyes. Y de hecho también discutíamos con Cristina que pareciera que en determinados lugares, tanto las FARC como el Estado, empezaron a hacer un proceso inclusive de evangelización, lo llamábamos así, y de homogeneización del género. Es decir, acá todas las personas en estos territorios no pueden ser diferentes, tienen que ser hombre, mujer, heterosexual. Si se salen de eso, pues no caen, no hacen parte de este espacio y tienen que ser desplazados. Pero la ley de víctimas no reconoce la identidad sexual como un hecho victimizante. Es decir, aún muchas personas de los sectores LGBT que son víctimas del conflicto, que han sido víctimas del conflicto, desplazadas, no han podido decir en el registro único de víctimas que han sido desplazados por el hecho victimizante de ser gay, lesbiana, bisexual o transgénero. Eso no lo han podido hacer. Y solo hasta hace escasos 2 años empezábamos a trabajar de manera articulada entre la nación y el distrito para reconocer precisamente a las víctimas del LGBT. Y en 2 años de ese ejercicio hemos tenido alrededor de 1.400 personas registradas en el registro único de víctimas, pero que por supuesto sabemos desde el Estado que el subregistro es enorme. Es decir, que hay muchas personas que han declarado ser víctimas del conflicto y que no han podido reconocer, por decirlo de manera abierta, el hecho de identificarse como lesbiana, gay, bisexual o transgénero. Y esto es terrible. Pareciera solo un hecho formal o un hecho como un accesorio para el reconocimiento a las personas, pero que tú no puedas plenamente decir lo que eres, aunque eso no necesita uno tener una etiqueta, un triángulo rosado como en la Segunda Guerra Mundial, pues evidencia cuán alejados están de la realidad de lo que viven las personas en los territorios. Y ahí uno hace un paralelo en lo que es Bogotá con las otras regiones del país. Bogotá es el paraíso gay de Colombia, así lo dicen, porque está Teatrón, porque existen discotecas, porque hay una política pública, porque hay más organizaciones sociales, pero esto evidentemente no es lo que pasa en las regiones, ni siquiera en las ciudades, por decirlo, intermedias del país.
O sea, evidentemente la situación de personas LGBT en Bogotá es diferente a pesar de existir una discriminación muy grande sobre el tema. Pero, como les decía, pues sí es importante mencionar que el reconocimiento a las personas LGBT en estas mesas de diálogo pues genera una expectativa y por supuesto de cierta manera una esperanza para las víctimas LGBT, víctimas del conflicto. Y esta subcomisión, a pesar que es otro rol que se comete de manera recurrente, es meter en la misma bolsa el tema de mujeres con el tema LGBT. Entonces, bueno, pero abre el espacio, por lo menos político, para empezar a dialogar. Y yo no sé si de las 60, 70 mujeres que participaron en los diálogos en la mesa, cuántas de ellas sean lesbianas, bisexuales o trans, pero sí sé más o menos que unas solo 5 o 6 personas del movimiento social LGBT de Colombia participaron allá en La Habana de manera directa. Entonces uno también evidencia que bueno, el trabajo que les tocó allá fue brutal. Fue realmente apoteósico lograr posicionar una serie de puntos que son cruciales y que hoy son, por supuesto, debate inclusive con aquellas personas que votaron por el no o quienes se autonombran representantes de las personas del no. Bueno, digamos que eso en términos generales creo que es un gran avance y por supuesto es un logro muy importante para el movimiento social LGBT. Pero miremos de manera detallada, ahora sí, pues qué fue lo que se logró, digamos, cuáles son los puntos, que son 6 más, que lograron identificar o que se logró, se permitió la transversalización o la inclusión de este enfoque que les decía inventado por la política pública LGBT de orientaciones sexuales e identidades de género en los acuerdos de La Habana. El primer punto, y ahí yo creo que hay una discusión en torno al tema que más adelante les diré, pues por supuesto el acceso y la formalización de la propiedad, es decir, las tierras. Pero cuando hablamos del retorno a nuestros lugares de origen, cuando hablamos de volver a ser dueños de nuestras tierras que fueron despojadas por el conflicto, pues indiscutiblemente hay que reconocer que existen campesinos, campesinas, abiertamente lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, que también existen familias homoparentales, seguramente no ante la ley, casados o casadas, pero que existen familias conformadas por personas del mismo sexo, y reconocer que son víctimas pues es un hecho sin precedentes. Lamentablemente este punto es donde se empieza a tergiversar el tema de que en los acuerdos de La Habana se estaba aprobando el matrimonio igualitario y la adopción igualitaria. Una cosa es el reconocimiento legal del matrimonio, una cosa es el reconocimiento legal de la adopción y la posibilidad que tienen las parejas del mismo sexo a adoptar niños y niñas en Colombia, y otra muy diferente es tener la posibilidad de retornar a sus lugares de origen, a sus tierras, y que se les reconozca por parte del Estado que son víctimas y que hacen parte de un núcleo familiar diverso, por supuesto, pero un núcleo familiar. De hecho, la CEPAL hace 2 años escasos mencionaba un dato que me parece también importante, y es que solo el 30% de las familias en Colombia, el 60% de las familias en Colombia, están compuestas por papá, mamá e hijos. Hay un 40% de familias que están compuestas de maneras diversas, y acá no solo estamos hablando de las familias homoparentales o homomaternales, estamos hablando realmente de todos los tipos posibles de conformar familia, que incluyen, entre otras cosas, aquella abuela que se quedó al cuidado de los nietos, aquellos tíos que se quedaron al cuidado de los sobrinos, aquellos hogares inclusive unipersonales, aquellas familias ampliadas, las redes de afecto que se conforman alrededor de determinadas situaciones, que incluye de determinadas formas a muchas personas de los sectores LGBT, porque pues también las personas de los sectores LGBT han sido no solo desplazadas por la violencia, sino también expulsadas de sus grupos familiares cuando hacen visible su orientación sexual o su identidad de género. Cuando hacen visible ser gay, lesbiana, bisexual o transgenerista, muchas familias han preferido expulsarlos de sus hogares, y hay un fenómeno muy grande en la ciudad que es precisamente tener a muchos niños, niñas y adolescentes abiertamente LGBT hoy siendo explotados y explotadas sexualmente, es decir, ejerciendo prostitución, pero que sabemos que en Colombia el ejercicio de la prostitución en menores de edad es un delito y es una explotación sexual. Entonces estos fenómenos hacen que precisamente pues, se reconozca
reconozca en un acuerdo la posibilidad de visibilizarse como una pareja, como parental o como maternal, permite, por supuesto, un diálogo interesante y el reconocimiento de todas las posibles familias que existen en nuestro país. El segundo punto tiene que ver, por supuesto, con el tema de la participación política, es decir, cómo lograr realmente que los espacios de participación no estén cerrados o vedados a las personas de los sectores LGBT, cómo lograr que efectivamente las personas LGBT participen de manera incidente en la toma de decisiones desde el Estado, y cómo el Estado debe garantizar esa posibilidad para que las personas no sientan que sus derechos son vulnerados a la hora de participar. Y pareciera que eso es como algo extraño, pero les mencionaba el caso de las chicas trans que sienten que no tienen derecho a votar por maridos. No, eso no nos toca por maridos. Entonces, eso hace evidenciar allí que hay un fenómeno muy grande, no solo de barreras, sino también de falta de empoderamiento social y político de las personas de los sectores LGBT. Y si eso sucede en la ciudad, en Bogotá, en el paraíso gay de Colombia, pues imagínense qué puede pasar en un territorio apartado de nuestro país. El tercer punto tiene que ver con la solución al problema de las drogas. Por supuesto sabemos que es un fenómeno que atraviesa no solo a las personas LGBT, sino a todas las personas que han sido, por supuesto, no sé si víctimas, pero por lo menos han estado atravesadas de este fenómeno de la droga y el narcotráfico. Y por supuesto también, reconocer que han sido víctimas, pero que además necesitan también unas garantías para poder superar, por decirlo de alguna manera, esa dinámica y generar unas condiciones de sostenibilidad alrededor de un emprendimiento, de una posibilidad de ingreso diferente, pues es punto también de discusión a partir de estos acuerdos. Punto 4, que, bueno, insisto, parece evidente, pero no es tan evidente, es reconocer a las personas de los sectores LGBT también como víctimas de este conflicto, como un hecho victimizante, el hecho de construir una identidad sexual y que su identidad sexual sea causal del desplazamiento y de la violencia. Eso es fundamental, porque es ir más allá de reconocer que la guerra solo atraviesa a los hombres de Colombia, a un tipo de hombre. Es también reconocer que existen otras personas que están atravesadas por el conflicto y que además no tienen la posibilidad de acceder de manera efectiva a los procesos de reparación ni a la justicia, porque es el mismo Estado en muchos espacios donde genera las barreras y no se les reconoce. Ponemos ejemplos aquí en Bogotá, millones. Es decir, llega una víctima LGBT a un centro de atención integral a víctimas, antiguos centros de Dignificar en Bogotá, y los funcionarios y las funcionarias no tienen idea cómo atenderlas. Les da pena preguntarles cosas, y si les preguntan, pues está desde la levantada de ceja de la sorpresa hasta la no atención o la omisión de la atención en este caso. Entonces, por supuesto, reconocer a las víctimas genera un reto para el Estado, porque le plantea allí la posibilidad no solo de reconocerlas, sino de hacer una adecuación institucional que genere realmente una atención diferencial a las personas de los sectores LGBT. Y esto no es que llegan a un centro de atención integral y dicen yo soy gay, paso primero, sino es lograr identificar realmente cuáles son las violencias que muchas veces son sistemáticas asociadas a las personas de los sectores LGBT. ¿Serán las mismas? Pues quiero decirles que pueden ser las mismas, más otras. Y es que existe no solo una violencia directa, física, que perpetúa el hecho de ser aberrado, enfermo, delincuente, porque aún en zonas de nuestro país se cree eso, sino que además genera procesos de revictimización muy fuertes. Entonces es allí donde el Estado, y aquí como parte del Estado les quiero decir, pues tenemos que reconocer a las personas, pero garantizar un enfoque diferencial de atención. El otro, que pareciera estar muy relacionado con mujeres, que es el reconocimiento, por supuesto, público y la no estigmatización y difusión de la labor que realizan las mujeres, pues además de garantizárselo a las mujeres, voy a decir un término un poco técnico, cisgénero,
o sea, aquellas mujeres que nacen biológicamente como mujeres con vagina, por decirlo de alguna manera, es también reconocer que existen mujeres con pene, es también reconocer que existen mujeres que construyen una identidad sexual diversa, que existen mujeres lesbianas, que existen mujeres bisexuales, y creo que estos procesos, este reconocimiento público también generará esa posibilidad. Y el punto 6, que tiene que ver con la gestión institucional para el fortalecimiento no solo de las organizaciones, sino además de la capacidad institucional. Y es que es increíble aún que los sistemas de información, no solo nacionales, sino muchos distritales, no cuenten con las variables de orientación sexual e identidad de género para el registro, y que cuenten además del registro la posibilidad de generar seguridad a esos datos. Esto no lo solucionamos si yo paso una lista de asistencia donde incluí LGBT y tú pones una X. Entre otras cosas porque yo no sé a quién tengo al lado, ¿no? Yo perfectamente puedo decir, sí, soy abiertamente gay, no tengo ningún problema en reconocerlo. El hecho de ser director de diversidad sexual de cierta manera me ha sacado del closet a patadas, pero digamos, no todo el mundo tiene esa posibilidad y ese deseo de hacerlo. Entonces paso el listado, yo pongo la X en lesbiana, y entonces el de al lado dice, ay, mire, la de al lado es lesbiana, la de al lado es arepera, el de al lado es roscón, el de al lado es maricón. Pues obviamente, además de la falta de seguridad de los datos, pues el Estado no ha sido, digamos, de cierta manera creativo para poder capturar esa información, pero para reconocer que existen víctimas, pero que además se toman decisiones de política pública al respecto. Entonces, digamos que allí esos 6 puntos pues son primordiales. Parece que no fueran muchos, y cuando se hace el ejercicio de la lectura de los acuerdos de las 279 páginas, si no estoy mal, de los acuerdos, pues uno puede decir entre otras cosas que la lectura uno dice, ay, estamos nombrados 130 y tantas veces, ¿no decía? 137 veces. Entonces uno dice, wow, interesante. Pero más allá de eso, pues uno al leerlo no evidencia de cierta manera pues la magnitud tampoco de las acciones. Es decir, que a pesar de ser algo novedoso, pionero, interesante, todavía estos acuerdos, a nuestro modo de ver, se quedan cortos con realmente la realidad que viven las personas LGBT en el marco del conflicto que atraviesa nuestro país. Y que ese inicio, aunque muy bueno, pues es solo el comienzo del reconocimiento de que existimos, que no somos un mito urbano, que no solo somos teatrón y el carnaval, y que no solo somos buenos artistas o buenas artistas, sino que también nos atraviesan muchas violencias y de manera sistemática. En Bogotá, digamos que de cierta manera, y alejándome un poco del tema del conflicto armado, pues hablábamos de cómo construir paz. ¿Construir paz es solo ver por televisión la guerra? ¿O realmente en Bogotá es también reconocer la diversidad y la otredad? Respetar al que es diferente. No estoy hablando solo de las personas LGBT, sino aquel o aquella que se viste diferente, aquel y aquella que no encaja en esos parámetros de belleza occidental, aquel o aquella que decidió no estudiar y dedicarse a otros artes, o que tiene otros dones. Hoy todavía vemos la discriminación en carne viva en Bogotá. Y entonces también nos preguntamos cómo se construye la paz. Pues la paz también se tiene que construir alrededor del respeto desde las ciudades. Y me alejo un poco porque en Bogotá, por ejemplo, tenemos un problema fuertísimo de inseguridad contra hombres que tienen sexo con hombres. Sí, existimos, no es novedad, pero hay unas aplicaciones móviles en los celulares donde por proximidad uno puede encontrar sexo casual. Y ese sexo casual, existen unas bandas ya organizadas en Bogotá que se encargan no solo de robar a los gays incrédulos que llevan a estos hombres a sus casas, sino tenemos el caso de hace menos de 2 años de Guillermo, que no solo fue robado en su hogar, sino fue apuñaleado 45 veces. Y si eso, ustedes me disculpan, no es sedicia en contra
de una persona que tiene una orientación sexual o una identidad de género no heterosexual o no heteronormativa, pues ¿qué será? Entonces, ¿qué es? Tenemos los casos de millones de personas, bueno, millones tampoco, pero bueno, muchas personas que hoy, mujeres transgénero, que son víctimas de violencia sistemática, no solo aquellas que ejercen prostitución por sus clientes, sino también desde la policía. Hay un acoso por parte de la policía. Entonces, ¿de cuál paz estamos hablando? Y por eso yo les decía al principio, más allá de la dejación de las armas, más allá de la terminación del conflicto que viven las zonas rurales, porque a nosotros y a nosotras nos tocó en la zona urbana, muchos y muchas, seguramente vienen personas acá en la Universidad Distrital de otras regiones, pero aquellos que nacimos de Bogotá, hablamos desde nuestro privilegio, y el privilegio de ver el conflicto en televisión. Que de pronto conocemos a alguien que fue víctima de un secuestro, que de pronto conocemos a alguien por allá que se murió y que lo asesinaron, y es que inclusive empezamos a naturalizar la violencia. Y no lo hablo solamente desde las personas heterosexuales que dicen, ay, otro secuestro, otra muerte, sino inclusive para las personas de los sectores LGBT, que creemos que por ser gays nos toca, y entonces naturalizamos el hecho de que nos discriminen, que nos levanten la ceja, tampoco llegando al grado de la victimización, por supuesto, pero sí existe una violencia asociada a la identidad. Y es por eso que cuando se genera toda esta crisis, entonces el papel del movimiento social ha cobrado una especial importancia, y creo que si aquí hay alguien que pertenece a alguna organización social LGBT, pues lo ha visto, lo ha evidenciado de manera mucho más cercana, y es ese movimiento fragmentado que está por ahí en Bogotá, pues decidió unirse y han sacado temas muy importantes alrededor de este tema de la paz, y es, entre otras cosas, no dejarnos sacar de los acuerdos y no dejarnos sacar con uñas, con dientes, con lo que fuera, hasta con el tacón si quieren decirlo, para que efectivamente se reconozcan a las personas de los sectores LGBT como parte de este conflicto. Y ese loguito del LGBTI Vota Sí, pues es la organización o la agrupación de organizaciones sociales que le han apostado a este tema, que por supuesto está Colombia Diversa, está Caribe Alternativo, Fundación Santa María, pero también hay otras organizaciones mucho más locales que también le han apostado al tema y que se han agrupado en torno a darle digamos un empujoncito a la no sacada de los acuerdos de paz. Y pues han logrado varias cosas. Ya hace como 2 semanas se reunieron directamente con el secretariado de las FARC a debatir sobre estos puntos que eran prioridad para las personas de los sectores LGBT. Por un lado, pues por supuesto lograr que no se desconozca el enfoque de género de los acuerdos de La Habana, reconocer a las víctimas LGBT y víctimas que realmente han sido violentadas de manera sistemática en razón a su identidad sexual, lograr, por supuesto, que se mantenga de manera transversal el enfoque de género en los postulados de los acuerdos de La Habana, no excluir, ya les decía, a las personas LGBT, mantener las disposiciones que se habían ya concertado en estos diálogos de La Habana, y por supuesto lograr que se entienda que las personas de los sectores LGBT hacen parte de este conflicto, que son víctimas del conflicto, pero que además, ¿qué va a pasar con aquellos que, por decirlo de alguna manera, y lo pongo también entre comillas, han sido victimarios LGBT? Es decir, ¿cuál es el futuro para estas personas? Son las víctimas. Bueno, hablemos ahora también de aquellas que hicieron parte de la guerra de manera estructural o de manera formal. ¿Qué va a pasar con esos guerrilleras, hablando abiertamente, calzón quitado, LGBT? ¿Qué va a pasar? Entonces también va a haber una condena pública, doble condena pública, porque además de ser guerrilleros desmovilizados son gays, o son lesbianas, o son trans. ¿Cuál va a ser el papel del Estado para construir la paz? Yo creo que el reto allí va a ser precisamente posterior a la firma del acuerdo, porque es allí donde vamos a construir la paz, desde la cotidianidad, desde devolvernos a nuestros lugares de origen, desde construir la paz desde lo institucional,
institucional, de garantizar el enfoque de género o el enfoque que nos inventamos de orientaciones sexuales e identidades de género en la construcción de la paz, en reconocer a las víctimas LGBT, en generar que todos los mecanismos de restitución, de garantía de derechos incluyan a las personas LGBT, pues es parte, por supuesto, de los retos que tiene el Estado en este momento o seguramente en un momento posterior. Y es que estamos luchando en este momento, paradójicamente, a pesar de los grandes avances que tiene Colombia alrededor de la formalización de actos legales, por decirlo de jurisprudencia de la Corte Constitucional que favorece a las personas LGBT. Hemos calculado más de 150 sentencias de la Corte que van desde el caso puntual del par de chicos gays que en Cali hace como 5 años fueron expulsados por darse un beso y que se obliga al centro comercial a pedir disculpas a través de una tutela, pero además del compromiso de no repetición, hasta los actos más estructurales que reconocen a las familias homoparentales o homomaternales, la posibilidad de adopción que tienen las parejas ya homoparentales o homomaternales para adoptar niños y niñas en Colombia. Y esas discusiones, que han sido unos logros inmensos, pues hoy están atravesadas por discursos bastante conservadores que impulsan, por supuesto, el desconocer lo que ya se ha ganado, los derechos ya ganados, por decirlo de alguna manera, porque sí, a las personas LGBT en pleno siglo XXI y después de una constitución tan garantista nos ha tocado ganar derechos. Deberes nos ponen todos, eso sí. A nosotros por ser gays no nos quitan un impuesto, pero sí nos quitan los derechos a poder vivir en familia. Y a pesar de eso, hoy los discursos que giran en torno de nuestros honorables senadores y representantes es a desconocer a las personas LGBT y hablar de una ideología de género o de una dictadura homosexual alrededor de este espacio tan importante como lo es la paz. Entonces, pues si uno creyera que esto es ajeno, entre otras cosas, pues no estaría sucediendo, o no sucedería lo que sucedió en Orlando, en Florida, en julio, en una discoteca. Y esos discursos realmente se están generalizando en el mundo. Y es hora también de generar, y se lo he dicho a varias personas del movimiento social, de despabilarse y empezar realmente a generar estrategias que posibiliten no retroceder ante lo que ya hemos ganado y generar, por supuesto, unos avances adicionales que creemos deben darse. Ya en Bogotá, de manera puntual, pues digamos la política pública LGBT tenía una deuda histórica con el tema del conflicto, pero sobre todo las víctimas. Digamos, no habíamos logrado materializar, por decirlo de alguna manera, el reconocimiento a las víctimas a través de la atención integral que debe prestar el distrito a las víctimas LGBT. Y hoy, gracias a ese esfuerzo y a ese reconocimiento, pues el plan de acción de la política pública LGBT de Bogotá para el próximo cuatrenio va a incluir el reconocimiento a las víctimas, el reconocimiento a la memoria de nuestras víctimas, pero también un proceso de construcción y de articulación en torno a la paz. Bogotá está casada con el tema. Sabemos, y para nadie es un secreto, sobre todo hay muchos rumores, dudas, sustos, pero también mucha mala información alrededor del tema, que Bogotá va a retroceder sustancialmente en este tema por el tipo de administración que llegó. Y yo quiero decirles, ya llevo 5 años, es decir, vengo de la administración pasada, puedo decir tranquilamente que por el contrario, el distrito anda en un proceso de reconocimiento a lo trabajado, pero también de un proceso evolutivo en la mejora de la política pública LGBT de Bogotá y el reconocimiento, por supuesto, a las víctimas. Debemos generar una atención integral con enfoque diferencial a las víctimas LGBT y una ruta de atención que permita que estos ciudadanos, estas ciudadanas se acerquen al distrito de manera no solo efectiva, sino cercana, realmente en confianza,
para poder prestarles la atención que necesitan. No solo en términos de ayuda humanitaria, sino, les repito, muchas personas llegan solas a la ciudad y sus redes de apoyo y afecto terminan convirtiéndose en personas que terminan abusando inclusive de las mismas personas, y no me refiero solo al abuso sexual, sino también al abuso en términos de explotarlos laboralmente, pagarles mal, o no pagarles, generar unas condiciones de vida que uno pensaría no tendrían razón de existir en una ciudad como Bogotá, pero eso pasa en Bogotá, entonces hay que generar allí un tema. Y yo creo que además del plan de acción, el primer paso que tenemos que hacer como Bogotá, y ya está más que presupuestado para el otro año, es generar conocimiento. Y creemos que el próximo año nos vamos con la apuesta de tener una investigación que nos permita acercarnos a la realidad de las víctimas en Bogotá. Una investigación que nos permita saber no dónde están, porque va a ser muy difícil, y además pues el presupuesto tampoco alcanzará jamás para hacer una investigación tan exhaustiva, pero sí lograr caracterizar a las personas de los sectores LGBT que son víctimas del conflicto y que están asociados a otros procesos o a otras dinámicas como la explotación sexual, la trata de personas, y un tema que tenemos una deuda también histórica en el distrito que avanzar, es garantizar pues ese enfoque interseccional que nos permita no solo reducir a casillas a las personas. Cuando una mujer es lesbiana, afro, desplazada de la violencia, que ejerce prostitución, pero además vive o tiene una discapacidad o está en condición de discapacidad, pues ¿qué política pública la tiene? Se va para la de género, se va para la de LGBT, se va para la de víctimas, o realmente generamos desde el distrito un esfuerzo importante de garantizar una atención integral a las personas de los sectores LGBT, indistintamente de lo que ha atravesado su cuerpo, su identidad o su manera de construirse. Creo que el reto, por supuesto, será para la administración lograr materializar y realmente digerir toda esta información. Pero por supuesto la invitación de hoy será entender y comprender la existencia de personas que construyen su identidad sexual de manera diversa y que están llamadas también a ser reconocidas por parte del Estado y que sean parte justamente de estos acuerdos que lamentablemente no se firmaron y que esperamos sean notificados dentro de muy poco. Yo creo que dejaríamos por ahí, digamos, no sé si exista algún tipo de preguntas que quieran hacernos, con todo gusto estamos dispuestos a escuchar. Bueno, antes de daros paso, por si tenéis alguna pregunta que hacerle al invitado, os va a invitar él también, porque la semana que viene empieza la Semana por la Igualdad y... Bueno, cada año la administración distrital, y esto fue una iniciativa de la administración, sino realmente de las organizaciones sociales, celebra, pero también conmemora una semana que busca instalar en la ciudad un mensaje de no discriminación y de respeto a la diversidad sexual. Hace escasos 3 años se llamaba Semana Distrital de la Diversidad Sexual y de Géneros, hoy Semana por la Igualdad, porque consideramos que debemos justamente, en lugar de segregar, de generar actividades LGBT para personas LGBT, sino generar un impacto mucho más grande en la ciudad. Entonces el próximo 17 de noviembre a las 6 de la tarde, quienes nos quieran acompañar en la Alcaldía Mayor de Bogotá, estaremos haciendo el lanzamiento oficial de la Semana por la Igualdad, este año Bogotá Distrito Diverso, en el que vamos a partir de esa fecha hasta el 26 de noviembre, tener una agenda un poco ajetreada, pero bastante interesante de todo tipo para quienes quieran acompañarnos. Entonces les decía, el lanzamiento el 17, el 20 de noviembre en el Parque de los Novios, el Parque del Lago,
tendremos el tercer Festival de Familias Diversas. Allí estaremos generando un espacio no solo lúdico, sino también deportivo alrededor de un tema que nos parece prioritario, es generar la posibilidad de visibilizar a aquellas familias diversas, no solo aquellas familias compuestas por personas del mismo sexo, sino también aquellas familias que dentro de su núcleo familiar tienen personas abiertamente LGBT. Allí contaremos con la deportiva, un mini concierto chévere que seguramente les va a gustar. El día lunes y martes estaremos en la agenda académica. Tendremos el primer Congreso Internacional sobre Deporte, Paz y Cultura, en donde queremos también dialogar en torno a cómo a través del deporte las personas de los sectores LGBT también se visibilizan y cuáles han sido las barreras que se presentan en una ciudad como Bogotá para poder desarrollarse deportivamente. Tendremos invitados internacionales, viene una mujer trans, género, tenista, que viene de Alemania, viene también el presidente de los Juegos Olímpicos gays que se juegan en el mundo, que son los Gay Games. Vamos a tener experiencias nacionales y pues la apuesta es el primer día tener en la Santo Tomás toda la agenda académica, el segundo día irnos a practicar deporte y la apuesta alrededor del tema. Vamos a tener la posibilidad de que estos expertos internacionales también nos entrenen de cierta manera y nos ayuden a ver cómo Bogotá también podría ser un escenario en el que se reciba este gran evento internacional. El día lunes en la noche estaremos aquí muy cerca de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño reconociendo las mejores prácticas culturales LGBT, en donde premiaremos 7 categorías al mejor estilo de los Oscar, en donde se premiarán por supuesto aquellas prácticas culturales LGBT presentes en la ciudad y que no son tan visibles. El día jueves y viernes estaremos en los centros comunitarios LGBT. Existe un centro comunitario en Teusaquillo y otro en la localidad de Los Mártires, donde nos tomaremos los centros y queremos volver a los centros y que la gente entienda cuál es el significado de los centros comunitarios en Bogotá, pioneros en Latinoamérica, que han sido copiados a la mejor manera en otros países y en otras ciudades de Colombia y que han servido como un espacio de interacción y de trabajo de organizaciones, redes de apoyo, pero también de encuentro y desencuentro de las personas LGBT. Y el sábado cerraremos con Bogotá Noche de Colores, que es un gran carnaval que hemos diseñado desde el Parque Nacional hasta el Parque Lourdes, con comparsas multicolores en la noche a las 6 de la tarde, carrozas iluminadas, música, para que también le digamos a la ciudad que estamos aquí, que estamos presentes. Y terminaremos en Lourdes con un gran concierto por la igualdad, que lo hemos denominado Sergio Burrego, en honor, en conmemoración a este chico que hace ya algún tiempo se suicidó en razón justamente al hostigamiento del cual fue víctima en su colegio, y que la Corte Constitucional nos ha instado a la Administración y al Estado a hacer procesos de memoria y de reconocimiento. Entonces están súper invitados, son totalmente gratuitas la llegada en estos espacios. Pues ahí la chiva es que ya tenemos artistas muy chéveres confirmados. Busquen en nuestras redes sociales, ahí estaremos publicando totalmente la programación, y quienes quieren acompañarnos el jueves, pues aquí tenemos unas invitaciones para que quienes quieran pasar por ellas pues nos acompañen en la Alcaldía Mayor. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie va a preguntar hoy? Sí, pero todo muy claro.